Muchachos, les voy a hacer una clase acerca de ondas para primero medio. Vamos a revisar algunos conceptos primero y después vamos a tratar de resolver algunos ejercicios prácticos, ¿ya? Primero, el concepto de onda. Aquí le vamos a llamar onda. La onda se trata de la vibración que se propaga a partir de un medio elástico. Por ejemplo, tomamos un cuerpo elástico como por ejemplo esta regla. Si nosotros aplicamos una deformación, esto vuelve a su posición original. Si yo la coloco en esta mesa, yo al aplicar una fuerza, esto se va a deformar y va a moverse rápidamente con respecto a una posición de equilibrio. Este movimiento, si ustedes se dan cuenta, es repetitivo en el tiempo, es periódico, tiene esa condición. Periódico quiere decir que existe un tiempo en el cual el fenómeno se repite. Entonces, para nosotros es interesante estudiar la vibración desde el punto de vista de que existe un periodo. Ese periodo, si es muy corto, es difícil para nosotros medirlo, pero sí podemos estudiarlo en otros casos. Por ejemplo, en el caso de un péndulo. Si nosotros tenemos un péndulo, el péndulo también tiene un periodo, un tiempo en el que se repite su movimiento, ¿cierto? Con respecto a una posición de equilibrio que sería ¿cierto? Entonces, si nosotros tratamos de medir el periodo del péndulo, para eso tengo un cronómetro. Lo que vamos a obtener es esto. Tenemos que contar ciclos. ¿A qué le vamos a llamar un ciclo? Si ustedes toman una posición de equilibrio, nosotros podemos perturbar y ver en qué momento el movimiento se va a repetir. Por ejemplo, si esto pasa por un máximo, pasa por otro máximo y llega a la posición de equilibrio, nosotros podemos decir que completó un ciclo, ¿cierto? Pasa por este lugar y luego vuelve al centro, ¿cierto? Esa posición de equilibrio. Entonces, yo voy a perturbar este péndulo y vamos a medir el tiempo necesario para que transcurran 10 ciclos, ¿ya? Entonces, voy a dar la partida del cronómetro. Lo coloco por aquí. Y rápidamente voy a perturbar el péndulo y vamos a contar 10 ciclos. Entonces, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces paramos. Bueno, nos dio aproximadamente 15 segundos, ¿cierto? 15,43. Entonces, si ustedes dicen, nos dio un tiempo, ese tiempo está asociado a 10 ciclos, ¿cierto? Fueron aproximadamente 15 segundos. Pero yo digo, si quiero determinar el periodo, en el fondo cuánto se demoró una oscilación, cuánto se demoró en moverse un ciclo, ¿cierto?, del péndulo, lo que yo tengo que hacer es tomar el tiempo que me dio y dividir en el número de ciclos que tomé. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tomé 15 segundos de tiempo, pero, claro, tomé 10 ciclos. Entonces, si ustedes sacan esta cuenta, 15 segundos dividido en 10 ciclos, lo que vamos a obtener es 1.5 segundos. Ese es el periodo, ¿okay?, que en el fondo equivale al tiempo en que demora una oscilación en producirse, un ciclo, ¿cierto? Ahora, nosotros nos podríamos hacer una pregunta equivalente, pero al revés. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar en un fenómeno mucho más rápido, por ejemplo, nosotros tomamos esta regla, nosotros aplicamos una fuerza y esto se mueve de manera periódica, y nosotros queremos decir cuántos ciclos se repiten en un segundo. O sea, cuántos ciclos tenemos en un segundo. Pueden ser varios. Esto es rápido, así que pueden pasar varios ciclos. Si nosotros respondemos a esa pregunta, queremos saber cuántos ciclos hay por periodo de tiempo. Lo que nosotros estamos tratando de calcular en realidad es la frecuencia. Entonces, si ustedes miran estas dos ecuaciones, se pueden dar cuenta de que la frecuencia es el recíproco del periodo y el periodo es el recíproco de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, para este caso en particular, nosotros tenemos 10 dividido en 15 y esto nos va a dar 2 por 5, ¿cierto? 3 por 5, después ponemos el 10 así, después ponemos el 15 así. Simplificamos esto, nos da 2 tercios, y
2 tercios es 0,66. Ahora la pregunta es, ¿qué unidad de medida tiene esto? Si el tiempo está en segundos, bueno, el tiempo está en segundos, minutos, días, horas, etc. La frecuencia debería ser la unidad recíproca del segundo, o sea, debería ser 1 partido en segundos. Pero 1 partido en segundos en física es lo que se le conoce como hertz, ¿okay? En honor a un científico del siglo XIX que fue especialista en ondas de radio. En fin, eso es lo que tiene que ver con la parte del tiempo. Ahora, nosotros podríamos hacer un estudio de las ondas con respecto al espacio y a las distancias. Para eso, imaginémonos la siguiente situación. Ustedes tienen una cuerda que está fija en sus extremos. Por ejemplo, como una cuerda de guitarra. Si ustedes toman una guitarra, la guitarra tiene la cuerda fija en sus extremos. Ustedes al pulsar la cuerda de la guitarra, esto se va a deformar y se va a mover con respecto a la posición de equilibrio y va a vibrar, ¿cierto? Entonces, puede vibrar de varias formas. Por ejemplo, esto es una forma en la que puede vibrar. Otra forma que podría hacer es, podría tomar una deformación por acá, otra deformación por acá y volver a la posición de equilibrio en este lado. Y podría hacerlo acá también. Podría vibrar de esta forma también. O podría vibrar también tomando un máximo por acá, un mínimo por acá, un máximo por acá. O sea, todas estas formas que yo dibujé acá se llaman modos de vibración. Todos estos modos puede que se den en la onda, si es que uno hace vibrar la cuerda, ¿cierto? Pero lo que es importante de esto es que nosotros, a partir de esta descripción de la onda, de este dibujo de la onda, podemos identificar diferentes partes. Por ejemplo, hay estos puntos de acá que pasan por el punto de equilibrio, o sea, por la posición de equilibrio, y estos puntos que están arriba de la posición de equilibrio se les llaman generalmente nodos. Además hay otros puntos, por ejemplo, este punto de acá es un máximo y esto se le llama generalmente monte. Y cuando pasamos por el otro punto de máxima elongación, que es el mínimo, estos puntos de acá se le llaman valles. Entonces, esto nos permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, decir que acá hay nodos, ¿cierto? Acá hay monte, y acá hay valle. Y acá hay nuevamente un monte. Entonces con esto nosotros podemos definir, por ejemplo, qué es lo que es una longitud de onda. Si nosotros tomamos esta figura, por ejemplo, nosotros podemos decir dónde se repite un ciclo. Para que se repita un ciclo tiene que haber pasado la onda por un monte, por un valle y volver a un nodo, ¿cierto? Entonces, a esta distancia de acá, que la distancia que ocupa un ciclo, le vamos a llamar longitud de onda. Esto es una longitud de onda. Pero, ¿qué es lo mejor para poder entenderlo? El ejercicio típico que les di en la guía. El ejercicio típico es de este estilo. Uno dibuja una cuerda con varios ciclos y uno les dice, imagínense que tenemos marcados los puntos A, B y C. Nos dicen la distancia entre A y B. Imagínense que les doy 4 metros entre A y B. Y les pregunto, ¿cuál es la longitud de onda? Ah, un detalle. La longitud de onda se etiqueta con la letra griega lambda. Por eso dibujo este símbolo cuando hablo de la longitud de onda. Entonces imagínense que nos dan este dibujo y nos dicen que la distancia entre A y B son 4 metros. Y nos preguntan cuál es la longitud de onda. Entonces lo que podemos hacer es decir, primero vamos a contar ciclos. Nosotros sabemos de que un ciclo, para que se complete un ciclo, tiene que haber pasado por un monte, por un valle y volver a la posición de equilibrio, ¿cierto? Esta figura va a ser un ciclo. Entonces, contamos ciclos. Tenemos acá un ciclo, se repite esta figura, ¿cierto? Contamos acá uno. Pero para llegar al punto B, no alcanzamos a contar un ciclo. De hecho, tenemos la mitad del dibujo. Tenemos esa parte del dibujo. Entonces, ¿qué pasa con eso? En vez de ser un ciclo, es 0,5 ciclos. Entonces, ¿qué significa? Que del punto A al punto B tenemos 1,5 ciclos. Acuérdense que 0,5 es la mitad, un medio. Por eso ponemos 0,5, la mitad. Entonces,
vamos a calcular la longitud de onda a partir de esto. La longitud de onda entonces se debería definir como la distancia partido en el número de ciclos. O sea, para este caso sería los 4 metros, esto dividido en 1.5. Bueno, si ustedes quieren sacar este cálculo, les digo que ustedes deberían saber pasar 1.5 fracción, es una forma, 3 medios, ¿cierto? Bueno, ¿de dónde sale eso? Bueno, lo hacemos más largo. 15 dividido en 10, de ahí viene ese punto, de ahí. Entonces ustedes dicen 3 por 5, 2 por 5, simplifican el 5, les queda 3 medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es esto? Dividir en 1.5 es lo mismo que dividir en 3 medios. Pero dividir en 3 medios es lo mismo que multiplicar por el inverso, multiplicativo. O sea, es 4 por 2 dividido 3, y queda 8 tercios. 8 tercios de metro. O si ustedes quieren lo pasan a decimal nuevamente. 8 tercios, ustedes dicen 2, sobran 2, ¿cierto? Dices 20, 3 por 6, 18, van a sobrar 2, 2.6 periódico. Esto es aproximadamente 2.6 metros. La longitud de onda en este caso se mide en metros. Entonces, esto es una forma de poder ver la longitud de onda. Ahora, por ejemplo, otra pregunta podría ser, bueno, ¿y cuál si yo les di la distancia desde A a B y son 4 metros, qué pasa si se suma la longitud constante y nos preguntan cuál es la distancia entre B y C? Bueno, ahí uno puede extrapolar y decir, bueno, la pregunta, ¿cuántos ciclos hay de B a C? Entonces, por ejemplo, uno dice, pero mira, acá hay un ciclo, acá hay otro ciclo, hay 2 ciclos, o sea, hay 2 longitudes de onda, pero como yo sé que hay 2 longitudes de onda aquí, una longitud de onda, 2 longitudes de onda, pero yo como sé cuánto vale una longitud de onda, yo sé que la longitud vale acá 2.6, entonces acá yo tengo 2 por 2.6. Y listo, saqué la distancia entre B y C, 2.6. Ok. Ahora, con respecto a la rapidez. Si tomamos la fórmula de la frecuencia nosotros habíamos dicho que la podíamos escribir como el número de ciclos dividido en el tiempo. En el tiempo que nos tomaba ese número de ciclos. Y habíamos dicho que la frecuencia, o sea, la longitud, es la distancia partido en el número de ciclos. Pero si nosotros multiplicamos estas dos cantidades, frecuencia por longitud, vamos a obtener el número de ciclos partido en el tiempo por distancia partido en el número de ciclos. Y al simplificar, lo que nos queda es distancia partido en tiempo. En el fondo, si una onda viaja de un punto A al punto B, del punto A al punto B, va a tomar una distancia en moverse. Y además va a demorar un tiempo en moverse. Y esa noción de la distancia partida en tiempo es lo que equivale al concepto de rapidez. O sea, qué tan rápido la onda se mueve del punto A al punto B. Entonces, en definitiva, esto quiere decir que para nosotros la rapidez de una onda la podemos calcular a partir de multiplicar la frecuencia con la longitud. Entonces, ¿qué significa esto? De que en un ejercicio como el anterior nos podrían preguntar además, si es que tenemos como dato la rapidez, por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia de esa onda? Les explico. Por ejemplo, si ustedes tienen dibujo equivalente, les digo aquí, está este dibujo, nos dan 2 puntos, nos dicen este es el punto A, este es el punto B, y nos dicen aquí, entre estos 2 puntos hay 5 metros. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la longitud de onda? Y por ejemplo nos podrían preguntar, ¿cuál es la frecuencia
Si, como dato, nos dicen que esta velocidad de la onda podría ser 340 metros por segundo, por ejemplo. Este dato yo se los doy como no al azar. 340 metros por segundo en realidad es la velocidad, o sea, perdón, la rapidez que tienen las ondas de sonido en el aire. Entonces lo puse con cierta intención. Por ejemplo, en este caso, que ya la longitud ya sabemos calcularla. Nos dicen, tenemos como dato una distancia. La distancia entre A y B, ¿cierto? Ese es nuestro dato, la distancia entre A y B. Es 5, ¿cierto? Y tenemos un número de ciclos entre A y B, eso lo podemos contar. Acá tenemos un ciclo y acá tenemos 2 ciclos. Bien, entonces nosotros tenemos acá la longitud es la distancia partida del número de ciclos. Perfecto. Entonces tenemos 5 dividido en 2. Entonces esto es 2.5. Entonces tenemos 2.5 metros de longitud de onda. Pero imagínense que nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia en este caso? Entonces lo que pueden hacer es recurrir a decir, pero nosotros sabemos como dato que la rapidez es la longitud por la frecuencia. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar y tratar de despejar el que nos falta. Por ejemplo, en este caso no tenemos la frecuencia, tenemos la longitud de 2.5 metros, vimos acá, 2.5 metros. Y al lado izquierdo tenemos el dato de la rapidez, 340 metros por segundo. Entonces ya a partir de esta ecuación podemos deducir cuál es la frecuencia. Entonces escribimos 240 metros por segundo dividido por 2.5 metros. Eso nos da igual a la frecuencia. Este cálculo lo hacen ustedes. Bueno, si se dan cuenta, metros se van y la unidad de medida que te queda es 1 partido segundos, o sea, hertz.